Bueno, hay una palabra que desde muchísimos años ha gustado, me ha gozado, me ha llenado y es esta parte donde habla de que entremos en el reposo del Señor. Y vamos a entender de qué se trata. De pronto algunos entienden un poquito, otros no mucho, otros bastante, pero siempre el Señor nos lleva de una revelación a una revelación más, siempre nos lleva de gloria en gloria, ¿sí? Así, eso es lo que significa ir de gloria en gloria, que vamos de una revelación pequeña a una mayor revelación. Y mira lo que dice en Éxodo 19, del 13 al 25, dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque nos han mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. No lo leo tan despacio porque no nos vamos a centrar en este texto. Dice: y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hay una situación allí, el Señor hablaba con Moisés, se comunicaba con él, era como la manera de el Señor poder transmitir un mensaje a su pueblo, pero hubo un punto dentro de estos versículos en donde el Señor quería hablarle a Moisés, pero que todos escucharan, pero realmente todo el pueblo le dijo a Moisés: realmente no queremos, nos da miedo. Ellos tuvieron temor de escuchar la voz de Dios, porque en vez de verlo como el poderoso y el que podía hacer muchas cosas por ellos, en su corazón pensaron que era demasiado poderoso para hacerles daño y vieron de una manera incorrecta a Dios. Entonces tuvo que Moisés subir y hablar y recibir los mensajes, y Dios le habla a Moisés y le pide que vaya y liberte a su pueblo. Su pueblo estaba cautivo, ¿cierto? Estaba en esclavitud, y el Señor quería traer libertad a su pueblo a través de Moisés. Y ya sabes que Jesús está muy pronto por venir. Y así como el Señor habló desde ese tiempo, hoy en día hay muchísimas más señales que están mostrando que el Señor está muy pronto por venir. Y el Señor, así como anhelaba que su pueblo escuchara su voz y recibiera de Dios, así quiere el Señor que nosotros le escuchemos y que tengamos una comunión muy íntima con el Señor y que podamos disfrutar en este último tiempo, porque la Biblia dice que estamos en los últimos tiempos, que disfrutemos más de su presencia, que podamos ser llenos de la presencia de Dios. Así que allí tú sentado le dices: Señor, yo te pido que seas tú llenándome más de tu presencia. Nos distraemos con muchas cosas, ¿cierto? Y nos olvidamos de esa llenura de su Espíritu. Y aún en medio de que nosotros estemos predicando la palabra, en que estemos congregados, Él puede llenarnos aún más. Pero necesitamos anhelarlo en el corazón, poderle decir: Señor, queremos experimentar el cielo aquí en la tierra antes de que lo experimentemos allá. Amén. Que podamos experimentar el cielo aquí en la tierra. Pero ahorita les leo de Hebreos, que es como el texto donde me quiero centrar un poquito más, en Hebreos 3 y capítulo 3 y capítulo 4, pero no se los voy a leer todo, pero les voy a hablar un poquito de lo que trata estos versículos. Pero el Señor estaba hablando del pueblo de Israel, estaba hablando de su pueblo, y estaba como, yo creo que nos está hablando como hoy a nosotros de lo que sucedió con ellos en tiempos atrás, cuando ellos estaban con Moisés. Dice que Moisés se fue a sacarlos de la esclavitud. Ellos estaban allí en Egipto y empezó a sacarlos, y eran más o menos como alrededor de 3 millones de israelitas, y ya llevaban 400 años, o sea, eran 4 generaciones
que estuvieran esclavos allí en Egipto, y llega Moisés y empieza, y bueno, ya ustedes saben todo lo que sucede con las plagas, hasta que por fin de alguna manera el faraón permite que ellos salgan, y ellos pues salen con muchas de las riquezas de Egipto en sus manos, pero pues faraón se le abren como los ojos y entiende que se están yendo con todas sus cosas, y se le están yendo más de 3 millones de esclavos, de personas que estaban sirviéndoles sin ninguna paga. Entonces él se va a perseguirles, quiere nuevamente recuperar su oro y recuperarlos a ellos, pero Dios, ¿qué es lo que hace? Abre el mar, ¿cierto? Ellos pasan en seco, y Dios se mueve a favor de ellos y hace que cada uno de estos enemigos que ellos tenían sean ahogados, ¿cierto? En medio de esas aguas. Y en medio de toda esta historia maravillosa, Dios le habla y sigue con las promesas, y le dice a Moisés, y así nos habla Dios a nosotros: hay una promesa maravillosa, hay una tierra a la que ustedes deben ir, y es la promesa de Dios, que es como esa tierra donde fluye leche y miel. Entonces ellos pasan el mar, ellos van hacia esa tierra, pero algo sucede en medio de todo esto que ellos están viviendo. ¿Qué creen ustedes? Mientras ellos vivieron todo eso, ellos vieron demasiados milagros en medio de todo ese proceso. ¿Hicieron las cosas por ellos mismos o lo hizo Dios por ellos? Dios lo hizo. Ellos todo el tiempo vieron al Señor obrando de manera sobrenatural y milagrosa a favor de ellos. Pero algo sucede al final de estos capítulos de Hebreos. Dice, pero ellos no creyeron. Que fue algo muy duro. Dice, ellos no creyeron. Y Dios, o Moisés más bien, manda a 12 espías, 12 personas, 12 de los que estaban allí dentro de su equipo, y les envía para que ellos vayan y espíen y revisen esa tierra poderosa que el Señor les había prometido. Ustedes saben que lo que Dios nos promete es totalmente bueno y mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. ¿Y qué sucede con ellos? Y ya muchos sabemos esa historia. Regresan 10 de ellos diciendo, es verdad lo que Dios habló, es verdad que la tierra es buena, pero nosotros nos vemos frente a ellos como gigantes, como langostas, porque estaban viendo a estos gigantes, muy gigantes, y lo estaban viendo pues mucho más de lo que Dios había hecho por ellos. Pero algo sobrenatural sucede aquí en Números 13:30. Vamos a mirar allí lo que dice Números capítulo 13, verso 30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Tremenda palabra. Manda callar a todas esas voces que estaban deteniendo, ¿cierto? Y esas voces muchísimas veces nosotros las escuchamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros ser ese Caleb que le dice a esas voces, no es así, es más poderoso el Dios que está dentro de nosotros, amén. El que nos ha enviado y el que nos ha prometido. Y mire ¿qué fue lo que dijo Caleb? Vayamos y poseamos, amén. Entonces dile al de al lado, vayamos y poseamos, vamos a poseer lo que Dios nos ha prometido. Tú estás en esta noche y yo sé que te saliste del lugar en donde estabas hoy y dijiste, vamos a poseer esa palabra, esa promesa, eso que Dios tiene para nosotros en esta noche. Amén. Y miremos acá, ahora sí leamos, y me fascina este texto, dice en Hebreos 3, del 7 al 19, dice, el reposo del pueblo de Dios. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, dile al de la persona que está a tu lado, dice, mira lo que dice el Espíritu Santo. Dile, si escuchas su voz, si escuchas la voz de Dios, y dile al que está a tu lado, dice, no endurezcas tu corazón. Y sigo acá leyendo y dice,
En el versículo 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, es decir, como ese día, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuánto tiempo? 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y me dije, siempre andan vagando en su corazón. Yo quiero que te concentres un poquito en este texto, porque es si tú te llevas como esto bien en tu corazón, que nuestros corazones no estén vagando. Es decir, no están creyendo en el Señor, no están conectados, no tienen su mirada puesta en el Señor, sino que están con su mirada de otra manera, en otras cosas, en el pasado o en el futuro o en las personas. Dice que no estén vagando los corazones, dice, y no han conocido mis caminos. Cuando habla que no han conocido mis caminos, es que no han conocido, o sea, realmente ellos vivieron esa gran experiencia durante muchísimos años con el Señor, y qué lamentable que en este texto diga, no me conocieron a mí, no conocieron a Dios. Que en esta etapa de tu vida, yo quiero que te revises y mires tu corazón y digas, ¿realmente solamente estoy viniendo a la iglesia y escuchando una palabra, o estoy conociendo al Señor? Que al final de todo es lo más importante. Servimos, hacemos muchas cosas, nos movemos, trabajamos, cuidamos nuestra familia, pero si no le conocemos a Él, no lo tenemos, no tenemos nada. Dice, por tanto, juré en mi ira, no entrará ni mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, revisemos que no haya dentro de este grupo de esta noche, dice que no, ¿en cuál versículo iba? 12, gracias. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Un corazón, cuando dice que haya un corazón malo, está hablando de incredulidad. Amén. No es el corazón malo el que está haciendo otro tipo de cosas, específicamente resalta algo como demasiado y dice, y hemos estado hablando de eso en estos jueves, dice, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados o animados los unos a los otros, cada uno entre tanto que se dice, hoy para ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos. Otra parte que quiero que resaltemos, Él quiere que nos mantengamos firmes hasta el fin. Amén. En lo que estamos creyendo, en Él, en su palabra. Dice, hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, vuelve y dile al de al lado, si oyereis hoy la voz del Señor. Dice, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Y dice acá en el 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? Mira que resaltan esta pregunta, dice, ellos me oyeron, me oyeron, me oyeron. ¿Cuántas prédicas ustedes han escuchado a través de sus vidas? Miles. Pudiéramos decir que millones de palabras hemos escuchado. Y dice, ¿quiénes fueron los que oyeron? Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Cuando dice pecaron, está hablando de incredulidad, de duda hacia el Señor, ¿sí? Dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Sigamos el primero y segundo versículo del 4, dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, tremendo. Temamos, o sea, analicemos toda esta situación. La promesa está viva para nosotros. Amén. La promesa de que entremos en el reposo está dispuesta para nosotros hoy en día. Y mira lo que dice, nos está diciendo, ten cuidado, sí, está atento, pues
que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Nosotros también escuchamos la palabra igual que a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las... Cuando está hablando de que no la acompañamos de fe es porque permitimos la incredulidad en medio de todo esto. Así que cada uno, podemos seguir hablando, lógicamente lo vamos a seguir haciendo para poder entender qué es entrar en su reposo. Pero primero revisemos qué estamos haciendo, ¿sí? Con lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. ¿Seguimos dudando? ¿Seguimos con incredulidad? Mira, ¿por qué no entraron en ese descanso de Dios? Dice, porque ellos pensaron que tenían que hacerlo. ¿Quiénes de nosotros todavía pensamos que nosotros somos los que tenemos que hacerlo? Todavía estamos haciéndolo en nuestras fuerzas, en lo que pensamos nosotros, en nuestra manera o en nuestra propia sabiduría. Mira, ellos no entendían que Dios era el que hacía la parte difícil, o es el que hace esa parte. Él quiere que nosotros reposemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que no estemos todo el tiempo pensando qué voy a hacer, cómo lo hago, qué hacer, pero no le decimos al Señor, voy a reposarme y voy a permitir que tú me hables a mi corazón. Amén. Tremendo que en estos días me dijo una persona, dijo, pastora, hace poco me senté a escuchar al Señor y por primera vez yo vi que mi vida empezó a cambiar. Yo les puedo confesar que a mí me cuesta, porque yo digo que lo escucho mucho, pero en mucho movimiento. O sea, a mí me gusta cocinar y escuchar prédicas, me siento a leer y a todo eso, pero no son muchos los momentos en que solo me quedo callada en silencio a escucharlo. Y yo creo que el Señor, y que tengamos paciencia para hacerlo. Amén. Y Dios nos habla en medio de muchas cosas, pero también quiere hablarnos de esa manera, en esa quietud. Mira, ellos no se sacaron a ellos mismos de Egipto. ¿Quién fue el que los sacó? Fue el Señor. Ellos vieron cómo el mar se abre, ¿cierto? Ellos ven tantos milagros. Y recuerdan cuando Jesús estaba en esa barca y que viene una tempestad y él estaba allí durmiendo. ¿Cómo estaba el corazón del Señor en ese momento? Estaba reposado, ¿cierto? Estaba tranquilo. Tenía su corazón totalmente calmado. Todos sus discípulos se enojaron, pensaron que se morían, se disgustaron con el Señor, pero el Señor en medio de esa calma pudo calmar la tormenta. Nosotros en medio de ese reposo, de esa calma, vamos a ver cómo se calma la tormenta. Amén. Miren, Dios es maravilloso y me fascina cómo ver esa posición del corazón de Jesús. Y el Señor quiere que esa sea la posición de nuestros corazones. Amén. Que por nada estemos afanados, que permitamos que el Señor obre en nuestras vidas. Así que el Señor estaba en una posición de descanso, y cuando tu corazón está en descanso, no está ignorando el problema. Lo que está es permitiendo que el Señor obre en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos obrando, nosotros estamos deteniendo el obrar de Dios en nosotros. Nosotros accionamos, nos movemos, hacemos préstamos, hacemos una cantidad de cosas que el Señor no nos ha mandado a hacer, porque Él quiere que nosotros le digamos al Señor la situación, pero también que le podamos decir, Señor, confío en ti. Pero también que accionemos con la palabra y que coloquemos su palabra en nuestro corazón y la pongamos en obra. Amén. Mira lo que dice en Romanos 8, del 31 al 32, dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que no escatimó a su único hijo, pero le entregó por nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Llévate esta palabra, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra nosotros? Amén. Ni nuestra familia, ni nuestros amigos, ni nuestros enemigos. ¿Quién contra nosotros? Ni el mismo Satanás. Amén. Dice que no escatimó, ni siquiera dudó en entregar a su propio Hijo para nosotros. ¿Cuánto más, cierto, no nos entregará a nosotros todas las cosas? Amén. Mira, hay una historia muy bella de una pareja. Dice, una pareja estaba ministrando en la China hace más de 20 años y había una presión de parte del gobierno. Era ilegal predicar el evangelio de una manera pública y se habían hospedado en un hotel y también alquilaron un salón donde llegaron muchos creyentes. Y una noche de esas reuniones, una de las personas que estaba mirando, él vio a la policía acercándose, así que llegó, cogió a esta pareja, los sacó del lugar y los colocó en una habitación en un hotel y les dijo que se quedaran allí hasta que él regresara y pudiera sacar las maletas y pudiera cuidarlo, ¿cierto? Así que esta pareja, lo usual en medio de tremenda, ¿quién le gusta de pronto quedar en la cárcel en la China? O sea, yo he visto películas y documentales y es lo peor. O sea, es lo peor, prácticamente la persona muere allí. Y ellos estaban en esa habitación y empezaron a orar y el esposo empezó a orar pues muy acelerado y empezó a orar en lenguas y él oraba rapidísimo y se movía y no se quedaba quieto. Y la esposa tuvo mucha paz en su corazón, se recostó en la cama y empezó a orar también en lenguas, pero muy tranquilamente. Y el esposo pues estaba estresado y le decía que se parara, que se moviera, que orara con más fuerza, porque él necesitaba que ella tuviera mucha fuerza para orar. Pero él pudo entender al final de todo esto que lo que el Señor quería que hicieran era lo que estaba haciendo esta mujer. Ella, ¿qué estaba haciendo en esa cama? Ella estaba confiando. Ella tenía confianza en el Señor, pero también estaba orando, pero tenía una total convicción en su corazón. Y yo me puedo ver muchas veces orando de manera acelerada y si ustedes se analizan y se revisan en medio de esas oraciones, ¿realmente estaban confiados y con paz o estaban acelerados y temerosos? ¿Cierto? Y lo estábamos haciendo en nuestras fuerzas. Al final, pues, ellos fueron rescatados, pero muchas veces nosotros hemos tenido esas situaciones difíciles y permitimos que vengan muchos pensamientos a nuestra mente de derrota, ¿cierto? Y eso es lo que nos lleva a nosotros a actuar de esa manera de incredulidad, de temor, orar de la manera incorrecta. No es que no caminemos, no es que no nos movamos. En algunos momentos el Señor nos lleva a correr, nos lleva a gritar, nos lleva a saltar, a hacer muchas cosas en medio de esa oración, a quedarnos sentados y leer la Biblia. No es de pronto lo que hagamos, sino cómo está nuestro corazón, ¿sí? Si está reposado nuestro corazón. ¿Y qué es lo que tú haces cuando tienes problemas o estás en un gran problema? ¿Qué es lo que hacemos? Si seguimos hablando del problema, ¿qué va a suceder? El problema se va a agrandar más. Así que presentemos, dice la Biblia, todas las situaciones al Señor. Él se va a encargar de eso. Amén. Lo vamos a hacer creyendo y el Señor responde. El Señor se ocupa. Mira, dice que el problema no es la situación, es la condición, verdaderamente esa condición que tenemos en el corazón. Porque sabemos que el Señor es el que nos provee, el que nos sana, el que nos levanta. Amén. Aleluya. Yo quiero que salga de ustedes, que se note que creen, que realmente están convencidos de lo que estamos hablando. Que el Señor es verdadero, amén. Que Él no miente. Mira lo que dice 2 Corintios 9:8, dice, pero Dios, 2 Corintios 9:8, dice, pero Dios es poderoso para hacer
que toda gracia abunde en mí, para que pueda tener todo en todas las cosas y tenga abundancia para cada buena obra. Mira, Dios es poderoso. Y mira que está diciendo que Dios es poderoso, no Isabelina es poderosa, ni Joana es poderosa, ni Jacqueline es poderosa, ni ninguno de nosotros. Amén. Él es el poderoso en cada uno de nosotros y el que nos ayuda. Nosotros somos los que creemos, pero Él es el que hace. El Señor es el que hace. Él es el que obra a través de nuestras vidas. Él nos ha entregado autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte. Amén. Así que no permitamos incredulidad en nuestros corazones, en nuestra mente, porque en medio de la enfermedad, de la tormenta, de cualquier situación, Dios siempre está con nosotros, ¿sí? Está conmigo. Miremos lo que dice Isaías 28, del 11 al 12, dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, una lengua diferente, un idioma diferente, un idioma que viene del cielo, Él dijo así: voy a fortalecerlos. Él vio el bautismo del Espíritu Santo. Hablará a este pueblo, a los cuales Él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Mi versión es diferente a la que está allí. Esta es una versión pues que es más extensa, pero quiero que entendamos un poquito este versículo. Está hablando de la oración. Todos hemos escuchado, de los que estamos aquí, del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí o no han escuchado? Aquí en este versículo, en este texto dice lengua de tartamudos, está hablando de esa oración en lengua. Dice una extraña lengua, dice una lengua diferente, un idioma diferente, un idioma que viene del cielo, ¿sí? Y dice, voy a fortalecerles. Cuando nosotros oramos en lenguas, está hablando la palabra que Él nos va a fortalecer. Amén. Dice, cuando tú oras en lenguas, yo te voy a fortalecer. Y también dice, y les voy a entregar, y ahí les estoy bautizando en el Espíritu, dice, y hablará este pueblo, dice, a los cuales Él dijo, este es el reposo. Cuando nosotros estemos en medio de esa situación, el Señor en ese tiempo habló a través de Moisés a la iglesia. Amén. Pero en este tiempo dijo el Señor que quería tener una relación directa con cada uno de nosotros. Amén. Y dijo, yo voy a colocar mi espíritu dentro de cada uno de ustedes y ustedes van a poder hablar directamente conmigo. Y cuando nosotros oramos en lenguas, dice que es un idioma diferente, que es un idioma que viene del cielo. Amén. Nosotros todavía no hemos visto la dimensión. Cuando nosotros oramos en lenguas, estamos hablando un idioma del cielo. Estamos hablando con Dios directamente. Ya no necesitamos un intermediario, ya no necesitamos a Moisés para que venga y hable a nuestras vidas. Nosotros tenemos una relación directa con Dios. Amén. Tremendo. Dice, este es el reposo. ¿Sí? Ahí en ese versículo, este es el reposo, dice, dad reposo al cansado y ese es el refrigerio. Pero está hablando de lo que sucedió en ese tiempo, dice, mas ellos no quisieron oír, ellos no quisieron oír. Entonces yo quiero que tú mismo te digas, yo soy una persona que oye al Señor, amén, que soy sensible al Espíritu Santo, pero que también permito su guianza. Porque muchas veces, y yo lo he hecho mucho tiempo de mi vida, Señor guíame, pero ahora yo no le digo Señor guíame porque es que Él está dispuesto siempre a guiarme. Más bien yo tengo que decirle, Señor, yo voy a tratar de rendirme un poquito para que tú me guíes, porque nosotros queremos guiarnos a nosotros mismos, ¿sí? Que nosotros permitamos que Él sea el que nos guíe, que guíe todas las cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Y mira, dice
Primera de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esos son los misterios de Dios. Nosotros no estamos hablando allí a los hombres, estamos hablando directamente con el Señor. El Señor está hablando, está edificando nuestras vidas. Amén. Cuando hablamos en español, estamos haciendo, a no ser que sea muy bíblica, pero bíblica al Nuevo Testamento y no bíblica de por allá del Antiguo Testamento que decía, mándale un rayo y que se queme, eso no es bíblico. Amén. Bíblico es lo que está, lo que básicamente, o de lo que más podemos resaltar, lo que habla el apóstol Pablo. Amén. Lo que está en las epístolas. Y mira, en Primera de Corintios, bueno, ese ya lo leímos. Pero mira lo que dice en Isaías 28, verso 12, y sería bueno que ustedes leyeran en sus casas todo Isaías 28. Dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio. Este refrigerio es alivio a nuestras almas, a nuestra mente. Necesitamos mantener paz en la mente, en el corazón. Necesitamos esa paz. Y mira, en Isaías 28, para no leerlo todo, pero nos dice, de esta misma manera Dios habla a nosotros y yo saco mi cerebro de allí y Dios comienza a hablar a mi corazón. Es decir, no interviene en nuestro cerebro. En ese momento nuestra mente no está interviniendo en esa oración, porque es una oración que está directamente conectada con el Señor desde mi espíritu. Nosotros empezamos a hablar en lenguas y a mí me sucede que vienen otro tipo de pensamientos a mi mente, pero no es lo que yo estoy hablando en lenguas. Amén. Cosas que no tengan que ver, ¿sí? Con la oración. Mira, Dios se salta tu cerebro y llega directamente a tu corazón. Tremendo. Y cuando Él llega a mi corazón, yo puedo hablar el plan perfecto de Dios. Y Dios puede hablar a mi corazón de una manera perfecta. Uy, tremendo. Amén. Pastora, ¿y cómo puedo hablar en lenguas? Solo pídeselo a Dios. Amén. Señor, te lo pido, lo recibo y lo creo en mi corazón. Amén. Eso no viene de nuestra mente. Muchas personas se bloquean porque creen que viene de su mente, pero viene desde nuestro interior. Y dice, mira, este es el descanso. Así es como te mueves de un lugar de estrés en el cual estás temeroso. Cuando nosotros oramos en lenguas, dice, porque no estás seguro que tú lo puedes hacer hasta moverte a un lugar de descanso y quitar todo temor, porque sabes que tú no lo tienes que hacer. Amén. Porque Dios está de nuestro lado y vamos a dejar y vamos a permitir que sea Él el que lo haga. Estás necesitando algún tipo de cosa y nosotros en nuestra sabiduría pensamos que esta es la manera como se debe hacer. Y si nosotros no lo oramos en lenguas, vamos a orar dando prácticamente instrucciones a Dios. Señor, estoy necesitando comprar tal cosa, necesito que venga de esta manera, Señor, o voy al banco, o hago esto, o qué hago, y Pero le decimos, Señor, estoy necesitando esto y empezamos a orar en lenguas. Señor, yo te pido que tú me guíes y recibo tu guianza. Amén. Recibimos la guianza del Señor, la provisión que viene del cielo. Pero ¿qué sucedió con ellos? Ellos no quisieron. Ellos no quisieron escuchar. Muchas veces el mundo cristiano no quieren escuchar ni entender. Mira lo que dice ahí Isaías 28, versículo 13, dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Pero mira,
Está hablando de un poquito y un poquito, pero si tú escuchas la palabra, el Señor no quiere entregarnos un poquito, Él quiere darnos mucho. Él quiere darnos mucho más de ese conocimiento del cielo. Y mira lo que dice 1 Corintios 2:10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo lo reveló? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Se puede llegar a escudriñar lo profundo de Dios a través de esa oración en lenguas. Amén. Hay un predicador que me gusta mucho leer de él. Dice que él a veces duraba 6 horas orando en lenguas. Tuvo un ministerio, una cosa impresionante. Escuchemos el consejo de Dios, amén. Y mira, ya vamos finalizando, dice Hebreos 4 del 9 al 10, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entrar en su reposo es ya no hacerlo más en nuestras fuerzas, sino permitir que Él lo haga. Seguimos trabajando, amén, o sea, seguimos haciendo las cosas que normalmente hacemos, pero empecemos a dejarle toda esa locura de la mente, de lo que está allí maquinando en cada uno de nosotros, y permitamos que Él sea el que nos hable a nuestro espíritu. Mira, en Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Oración en lenguas. Así que cuando oramos en lenguas podemos discernir los pensamientos, nuestros propios pensamientos, podemos discernir otro tipo de cosas, las intenciones del corazón. Entramos en ese descanso, amén. También cambian las intenciones de nuestro corazón. Porque nosotros queremos conocer muchas cosas de los demás, pero necesitamos ir a nuestro corazón, amén. Y revisar y decirle, Señor, tú me conoces más. Y muchas veces salen palabras de nuestra boca que decimos, ¿de dónde salió? Pero realmente lo teníamos en el corazón. Amén. No tratemos de hacerlo nosotros mismos. Si oramos en lenguas, vamos a dormir como un bebé. ¿Quién quiere dormir como un bebé? Amén. No vamos a tener temor en el corazón y sabemos que el Señor nos lleva a más revelación de su palabra. Amén. Nos permite entender la palabra de manera diferente y nos la revela a nuestro corazón. Así que vamos a ponernos en pie.